¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Fue bien, recuperamos el promedio. Espero te haya ayudado. Y también quiero disculparme por la forma de estar grabando video en estos momentos. He tenido problemas con internet, por lo cual estoy grabando un poco tarde. Espero me entiendas. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 9 de noviembre. Empecemos con el Brasileirão, la Serie de Brasil. El encuentro entre Corinthians versus el Atlético Mineiro. Veamos de bajas. El Corinthians tiene 2 bajas y el Atlético Mineiro tiene 5 bajas. Casi la mitad de equipo, tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir, el Corinthians viene jugando bien. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir, que el Atlético Mineiro viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Corinthians, segunda victoria para Corinthians, tercera victoria, una victoria para el Atlético Mineiro, segunda victoria para el Atlético Mineiro y tercera victoria para Corinthians. Es decir, el Corinthians es el favorito. Veamos cómo le va a Corinthians jugando como local. Y Corinthians jugando como local tiene 3 empates, una victoria, es decir, que Corinthians juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el Atlético Mineiro como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Atlético Mineiro juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está en la posición 6 con 53 puntos y Corinthians en la posición 13 con 40 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Corinthians y un 35% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles y menos 12.5 corners, es decir que habrán menos de 13 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, menos 3.5 goles y menos 12.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Botafogo versus Gremio. Veamos si bajas. Botafogo tiene 2 bajas y Gremio tiene 3, 4, 5 bajas, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Botafogo no vino jugando bien. 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Y Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir, Gremio vino jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Botafogo, una victoria para Gremio, segunda victoria para Gremio, tercera victoria para Gremio y cuarta victoria para Gremio, es decir que Gremio es el favorito. Veamos cómo le va a Botafogo jugando como local. Y Botafogo jugando como local tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Botafogo no juega bien como local. Y Gremio como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Gremio juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones: Botafogo está en la posición 1 con 59 puntos y Gremio en la posición 4 con 56 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Botafogo y un 26% a que gana Gremio. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Europa League, el segundo torneo más importante a nivel de clubes en Europa.
el encuentro entre el Ajax versus el Brighton. Veamos si bajas. Ajax tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi la mitad de equipo, y Brighton tiene 3 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Ajax no viene con lo bien, 3 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Y Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que Brighton juega irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Brighton, es decir que Brighton es el favorito. Veamos cómo le va Ajax como local, y Ajax como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que como local juega irregular. Y Brighton como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Brighton no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Brighton está en la posición 3 con 4 puntos y Ajax en la posición 4 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Ajax y un 45% a que gana Brighton. El pronóstico para este encuentro es menos 4.5 goles, es decir que se marcarán menos de 5 goles, menos 4.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos al encuentro del Karabakh versus el Bayer Leverkusen. Veamos si bajas. Karabakh no tiene bajas y el Bayer Leverkusen tiene 3 bajas, 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Karabakh de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, empate, así que Karabakh juega irregular. Y Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Veamos enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Bayer Leverkusen, dice que Bayer Leverkusen es el favorito. Veamos cómo le va a Karabakh jugando como local, y Karabakh jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir, Karabakh juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el Bayer Leverkusen como visitante tiene 5 victorias, 5, así que juega muy bien como visitante y como mínimo marca 2 goles. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo el Bayer Leverkusen está en la posición 1 con 9 puntos y Karabakh en la posición 2 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana Karabakh y un 54% a que gana el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es gana el Bayer Leverkusen, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Toulouse versus el Liverpool. Veamos si hay bajas. Toulouse tiene 3 bajas, 4 bajas. El Liverpool tiene 3, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Toulouse de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Toulouse no viene jugando bien, aún no conoce la victoria, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Liverpool viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va a Toulouse jugando como local, y Toulouse jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Toulouse juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Liverpool como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Liverpool juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cómo le va en el grupo, y en su grupo Liverpool está primero con 9 puntos y Toulouse está en la posición 3 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Toulouse y un 33% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es gana Liverpool, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Betis versus el Aris Limassol. Veamos si bajas.
El Betis tiene 3 bajas y el Aris Limassol ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Betis de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Betis viene jugando bien, 4 victorias y 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Aris Limassol de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Aris Limassol viene jugando bien, 4 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Betis, es decir que Betis es el favorito. Veamos cómo le va a Betis jugando como local, y Betis jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Aris Limassol como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Aris Limassol juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Betis está en la posición 1 con 6 puntos y Aris Limassol en la posición 4 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana Betis y un 6% a que gana Aris Limassol. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Betis y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Al siguiente encuentro y nos al encuentro del West Ham versus el Olympiacos. Veamos si bajas. West Ham no tiene bajas y Olympiacos tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 4 derrotas, 1 victoria, así que West Ham no viene jugando bien. 4 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Olympiacos de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Olympiacos juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Olympiacos, es decir que Olympiacos es el favorito. Veamos cómo le va a West Ham jugando como local, y West Ham jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que West Ham juega bien como local. Y Olympiacos como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Olympiacos juega bien como visitante. Ponle en su grupo, y en su grupo West Ham está en la posición 1 con 6 puntos y Olympiacos en la posición 3 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana West Ham y un 20% a que gana Olympiacos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al tercer torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro entre Besiktas versus el Bodo Glimt. Veamos si bajas. Besiktas tiene 4 bajas y Bodo Glimt tiene 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Besiktas de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Besiktas no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 3 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Bodo Glimt, una victoria para Besiktas, un empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Besiktas jugando como local, y Besiktas jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Besiktas juega bien como local y como mínimo marca un gol. Bodo Glimt como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Bodo Glimt juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Bodo Glimt está en la posición 2 con 4 puntos y Besiktas en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Besiktas y un 28% a que gana Bodo Glimt. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 1 a 4 goles. Multigoles de 1 a 4 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Cucaricchi versus Fiorentina. No sé si pronuncia Cucaricchi o Bucaraki. Cucaraki, disculpe. Veamos si bajas.
Y Cucaracqui tiene 2 bajas y Fiorentina ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Cucaracqui de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Es decir que Cucaracqui no juega bien, 3 derrotas en 5 partidos, no es un buen promedio. Y Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Fiorentina tampoco viene jugando bien, 3 derrotas en 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Fiorentina. Es decir que Fiorentina es el favorito. Veamos cómo le va a Cucaracqui jugando como local. Y Cucaracqui jugando como local tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir, Cucaracqui no juega bien como local. Y Fiorentina como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Fiorentina juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Fiorentina está en la posición 1 con 5 puntos. Y Cucaracqui en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Cucaracqui y un 56% a que gana Fiorentina. El pronóstico para este encuentro es la jugada arriesgada. Recuerda que es la jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es gana Fiorentina más 1.5 goles. Es decir, como mínimo se marcarán 2 goles. Y primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, la jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas. Gana la visita más 1.5 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Aston Villa versus el AZ Alkmaar. Veamos si bajas. El Aston Villa tiene 3 bajas, tiene 4 bajas y el AZ Alkmaar tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que el Aston Villa viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que el AZ Alkmaar también viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Aston Villa. Es decir que Aston Villa es el favorito. Veamos cómo le va a Aston Villa jugando como local. Y Aston Villa jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Aston Villa juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el AZ Alkmaar como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que AZ Alkmaar juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Aston Villa está en la posición 2 con 6 puntos. Y el AZ Alkmaar en la posición 4 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana el Aston Villa y un 22% a que gana el AZ Alkmaar. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video deja un enlace, abres el enlace, te registras, ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, no te olvides de recomendar y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.